capítulo 13 de Romanos con claridad y con calma. Romanos capítulo 13, desde el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No andemos como de día, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga el estudio en esta mañana. Bueno, el primer punto que quisiéramos tomar en cuenta es la relación con el contexto de este pasaje. Ya hemos oído tal vez suficiente en cuanto a esto en el estudio anterior y en la conferencia, que todas estas exhortaciones tan prácticas de la vida real están basadas en la doctrina que se expone en los primeros 11 capítulos, y especialmente comenzando en esta parte práctica, con nuestra relación con Dios. Todos estos asuntos, deberes y la relación del creyente con diferentes esferas, todo comienza con nuestra relación con Dios. Si eso no está bien, lo demás no va a estar bien. Entonces todo comienza con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A veces hemos oído decir a algún hermano que no, yo estoy bien, no asiste al culto. No, pero yo estoy bien con Dios. Eso no puede ser. Cuando uno está bien con el Señor, las otras cosas se encajan, también toman su lugar. Entonces ya hemos visto en el capítulo anterior nuestra relación con el Señor, con Dios, nuestra relación con nosotros mismos en cuanto al concepto que debemos tener, muy humilde, nuestra relación con la iglesia en cuanto a los dones que el Señor ha dado a cada miembro, nuestra relación con los demás creyentes, nuestras obligaciones en cuanto a ellos, en cuanto al amor y nuestra comunicación con ellos, y al final del capítulo 12, nuestra relación con el mundo afuera, con los inconversos, estar en paz con todos los hombres. En este capítulo entonces comienza nuestra relación con las autoridades
con el prójimo y también en cuanto al tiempo. Esa es la relación con el contexto. En segundo lugar, quiero notar la relevancia en las circunstancias que estamos viviendo. Las escrituras son actualizadas, no son obsoletas. Los libros de los hombres caducan, pero la enseñanza de la palabra es eterna. Mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas dadas hace casi 2000 años son enteramente actuales y relevantes en la situación y las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy. Los primeros 7 versículos en relación a las autoridades, cuán importante, cuán necesaria es esa enseñanza en estos días, en este país. El amor al prójimo es algo que siempre ha sido necesario recordar. Y la última sección en cuanto a la importancia de despertar y conocer el tiempo, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, nunca ha sido tan relevante esa porción que en estos días, cuando la venida del Señor está tan cerca. La relevancia en las circunstancias que nos rodean. El resumen del contenido que tenemos en este capítulo, ya lo hemos tocado así brevemente en los primeros 7 versículos. Tenemos la sumisión a las autoridades. Se menciona esa palabra varias veces, autoridad, magistrados. Se llaman aquí 3 veces servidor de Dios y también vengador. Hablando pues de las autoridades que Dios ha puesto y ha permitido que estén sobre el país, gobernando, y la responsabilidad del creyente a sujetarse a esas leyes, a esos gobernantes, no rebelarse ni desobedecer, sino reconocer que han sido puestos por Dios. En la siguiente sección del 8 al 10 tenemos la sentencia en cuanto al amor. Toda la ley se resume en esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, casi no hay necesidad de mayores explicaciones allí. Es algo que todas las escrituras apuntan a ese deber que cada persona tiene, cumpliendo la ley misma. La ley tenía 2 tablas. La primera tabla, nuestra relación con Dios, y la segunda, nuestra relación con el prójimo. Y esa segunda tabla se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la última sección, del 11 al 14, tenemos el sonido de la alarma. No nos agrada mucho cuando suena esa alarma. Ahora son los teléfonos que tienen la alarma en la mañana, en la madrugada, pero cuán necesario es esa alarma, cuán necesaria es para despertarnos, reconocer que ya está por llegar el día y quitar lo de la noche y vestirnos del día y andar honestamente. Toda una figura pues de lo que hacemos todos los días. Cuando suena esa alarma, nos despertamos, sacudimos, nos damos cuenta de que está llegando la mañana y quitamos lo de la noche, nos vestimos y comenzamos a ocuparnos durante el día en las cosas que tienen que ver con el día. Entonces, ese es el resumen del contenido Es importante tomar en cuenta y hacer referencia a otras citas que tienen que ver con estas escrituras. Esto es algo básico en el estudio de las escrituras, hermano. Uno no puede solamente tomar una porción aisladamente. Uno tiene que relacionarlo con todo lo que enseña la Biblia en cuanto a ese tema. Entonces, en la primera sección de las autoridades hay varias otras referencias. El mismo apóstol Pablo recuerda en Tito capítulo 2 que debemos sujetarnos a las autoridades y gobernantes y orar por ellos. En 1 Timoteo capítulo 2
orar por los que están en eminencia. Y el apóstol Pedro utiliza palabras muy parecidas en su exhortación también, cuando él dice que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Prácticamente la idéntica enseñanza que tiene el apóstol Pablo. Y hay varias otras escrituras que deben tomarse en cuenta. Aquí no tenemos, por ejemplo, la excepción que nos da el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 y 5, cuando las autoridades van en contra de lo que manda la palabra. Entonces Pedro aclara que, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una excepción, ese es un caso extraño, un caso raro. No se trata ese punto en estos versículos, pero hay que tomarlo en cuenta pues al estudiar ese tema. En cuanto al amor al prójimo, esta sentencia del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Cada uno en un contexto adecuado, no voy a entrar en esos detalles. Y en relación a la última sección de conocer el tiempo, solamente voy a mencionar, entre muchas otras referencias que se podía hacer, una referencia muy interesante en el libro de Crónicas, en los tiempos de David, hablando de 200 principales que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Nosotros también debemos ser entendidos en los tiempos, estar conscientes de la hora, en el sentido de el tiempo pues que estamos viviendo, la cercanía de la venida del Señor y lo que nos corresponde a nosotros viviendo en esta hora tan avanzada. La referencia a otra cita es muy importante y animamos a los hermanos a participar en mencionar otras referencias que ayudan a entender el pasaje y lo desarrollan más. También algo muy importante que quiero mencionar casi al terminar es la respuesta del creyente a esta enseñanza. Estas cosas no son fáciles, como ya hemos oído. Es fácil explicarlo y entenderlo, no hay muchas dificultades en el entendimiento de lo que... Pero sí es más difícil ponerlo en práctica. Pero como ya hemos oído, el corazón, el creyente que ha sido tocado por el sacrificio supremo del Calvario, va a responder a lo que Dios nos pide. No va a ser difícil para él, va a tener esa disposición y ese deseo de agradar a Dios y de obedecer estas escrituras, de responder. ¿Y por qué están estas enseñanzas aquí? Por ejemplo, todas esas veces que oímos ayer que se repite ese mandamiento, no esto, no aquello. ¿Por qué? Son necesarias, porque nosotros hay tendencias hacia esas cosas y necesitamos esa enseñanza. Pero ¿cómo vamos a responder? Esa es la cosa. ¿Cómo vamos a salir de aquí, de esta conferencia? ¿Vamos a resistir lo que dijeron los hermanos? No, lo que dice el Señor en su palabra. O vamos a someternos, vamos a aceptarlo con gozo, vamos a tratar de obedecerlo. Y finalmente, hermanos, y con mucho temor quiero hacer dos recomendaciones a considerar en el desarrollo del estudio. Y ustedes me van a soportar, a mí me gusta tener un estudio dinámico, con mucha participación. Creo que ese es el mayor provecho, es de mayor provecho cuando es así. Entonces las dos recomendaciones principalmente, ceñirnos al orden del capítulo, tratar de intervenir con su pregunta, su comentario justamente cuando estamos tocando ese versículo, no adelantarse y cuando ya hemos dejado atrás una sección, no seguir volviendo a esa sección porque tenemos que terminar el capítulo. Eso es importante tomar en cuenta en un estudio, hermanos, seguir el orden, hacer todas las cosas decentemente y con orden, dice la Biblia, es bíblico.
Y la otra consideración es, por supuesto, ser breve. Tratemos de considerar los unos a los otros. Hay tiempo después en el ministerio para extender y desarrollar temas, pero el propósito de un estudio no es desarrollar un tema, sino ver qué es lo que está aquí y tratar de entenderlo, compartiendo pensamientos breves en cuanto a los versículos para que sea de mayor provecho. Entonces, el estudio está abierto y comencemos primeramente. Si hay algún hermano que quiere darnos algo en general en cuanto al capítulo, su estructura o su enseñanza en forma general, y si no, vamos a comenzar de una vez con el versículo 1 y la primera sección. En el tiempo cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, creo que el emperador era Augusto César, y era un tiempo de relativa paz para los cristianos. El apóstol se movía predicando el evangelio con libertad. Habían ciertos focos de resistencia, pero en líneas generales eran tiempos de paz. Era fácil someterse a las autoridades. Cuando el apóstol Pablo estuvo preso, las autoridades romanas reconocieron que él era inocente. Si no hubiera sido porque él apeló al César, ellos lo hubieran libertado. Entonces, realmente no había esa resistencia del imperio romano al cristianismo. Entonces era fácil someterse. Pero aproximadamente 10 años después, el emperador era otro, era Nerón. Y fue en ese tiempo cuando el apóstol escribió, más o menos en ese tiempo, 1 Timoteo, unos 8 años después, algo así. La enseñanza era la misma. Orad por los que están en eminencia. Nerón era un tremendo enemigo del cristianismo, pero la enseñanza permanecía exactamente igual. O sea que no depende de las circunstancias nuestra sumisión a las autoridades. Depende de someternos a lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto, esa sumisión, esa obediencia tendrá sus límites, como lo expresó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, cuando estaban negándole a él que predicara el evangelio. Entonces allí es cuando él dice, juzgad vosotros mismos si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Es justo. Entonces esa sumisión tendrá su límite, y el límite es cuando esa sumisión compromete nuestra lealtad a la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. El apóstol da una primera razón por qué someternos. Él dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, en las Escrituras encontramos un orden. Hay un orden en el hogar, hay un orden en la asamblea, orden de autoridades, y hay un orden en el mundo, en este caso el mundo civil. Dios es el que ha instituido esa autoridad. Dios es el que ha establecido eso. Y el apóstol dice, someterme a las autoridades que existen en el momento, a las que Dios permite que estén, porque Él es el que quita y pone. Así dijo Daniel, así reconoció Nabucodonosor en el libro de Daniel. Estaríamos resistiendo a Dios. Yo demuestro mi sujeción a Dios sujetándome a las autoridades. En este caso,
En este pasaje no se está tratando los otros casos, la excepción que puede uno encontrar en otras escrituras, sino sencillamente sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una institución divina, es sujetarnos a Dios mismo, y eso es lo que se enseña aquí claramente. Estas autoridades superiores, hermano, ¿a quién incluye? Solamente el que está más arriba, en el último escalafón. Bueno, Pedro dice tanto al rey como a gobernadores, ¿verdad? Pero toda persona, hay muchos otros escalafones más abajo, ¿verdad? Que lleva la espada parece un soldado. Un soldado, un policía. Eso, uno se somete porque ellos llevan una autoridad, y esa autoridad es de parte de Dios en última instancia, pues ellos están por debajo de otros, pero uno se somete por el solo hecho de que están en esa posición de autoridad. O tal vez uno conoce alguno de estos gobernantes y uno de estos así funcionarios, y uno sabe, bueno, una persona, su vida, lleva una vida muy deplorable tal vez, y uno le parecería, bueno, pero ¿cómo me voy a sujetar a una persona así? Pero no es por su vida o por la base moral que él podría tener que yo me sujeto, sino porque él lleva una autoridad, y esa autoridad es de parte de Dios. Y como hemos oído y como se enseña aquí, oponerse a la autoridad es oponerse a Dios mismo. Por eso insistimos al principio que cuando nuestra relación con Dios está bien, lo demás también. Vamos a someternos a las autoridades porque ya nos hemos sometido a la autoridad más alta de todas, del Señor mismo. Bueno, para nosotros cuando nos conseguimos con este capítulo enfrente es muy difícil cubrir lo que vivimos a diario nosotros en este país. Entonces, a modo de consejo, porque también es difícil, lo digo con propiedad, sujetarse ante una injusticia que uno está viendo. Esa injusticia no nos manda a negar nuestra fe ni a predicar el Evangelio, no nos los prohíbe. Pero cuando vemos una injusticia y nosotros sabemos que no está bien lo que está haciendo y tenemos que sujetarnos, ¿cómo sería el consejo? Conozco casos donde hermanos creyentes trabajan en una entidad pública y su jefe los obliga a participar en cosas políticas y ellos no quieren, y también hemos visto enseñanza en cuanto a eso. ¿Cuál sería el consejo entonces? Solo eso. Bueno, hermano, ya hemos oído la excepción que menciona el apóstol Pedro cuando los gobernantes de su tiempo, religiosos, quisieron callarle la boca, impedir que predicaran en el nombre de Jesús. Y Pedro insistió que no podían someterse a esa orden porque tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en cualquier circunstancia donde nos obligan a hacer algo que está claramente en contra de las Escrituras, que nosotros hagamos algo en contra de las Escrituras, bueno, sencillamente tenemos que, no podemos sujetarnos, tenemos que pedir sabiduría como Daniel. Daniel no se enfrentó a esa autoridad con arrogancia diciendo, no, yo no voy a comer esa comida del rey, y así de esa manera altiva diciendo, no.
Él con mucha sabiduría, mansedumbre, trató el caso y ¿cuánto le ayudó Dios? Pues él no tuvo que someterse a esa desobediencia, él pudo mantener su separación y a la vez ganar el respeto y así evitar pues una confrontación. Entonces, como ha dicho el hermano, estamos viviendo días muy difíciles donde uno reconoce que aún las autoridades, y hay diferentes autoridades en el país también, y no vamos a entrar en esos detalles, pero muchas veces hay cosas que uno reconoce que no están de acuerdo a la justicia. Se han hecho cosas que, bueno, uno sabe que no están bien, pero ellos son servidores de Dios aquí. Aquí se menciona que son servidores de Dios. Ellos tienen que dar cuenta a Dios, Él es el que les manda. O sea, ellos están bajo su autoridad y un día tendrán que dar cuenta. Ellos tendrán que dar cuenta por lo que hacen y yo también. Entonces, tenemos que pedir ayuda y sabiduría del Señor para conducirnos honradamente. Y ayúdanos, hermano, aquí mismo. Solamente se recuerda, hermano, en estos casos, la recomendación del Señor a los apóstoles en la comisión que Él le dio a los 12. Sé sencillos como paloma y prudentes como serpiente. O sea, usted nunca ha encontrado una paloma ni allá en Puerto Ayacucho que le pela los dientes como un perro bravo, ¿verdad? Nosotros nunca debemos tomar esa actitud. Sencillos como paloma. Un solo objetivo es hacer la voluntad del Señor. Mientras esa persona puede ser Nerón, muy malo, pero mientras esté allí yo tengo que sujetarme. Entonces, perdón, hermano, pero prudente como serpiente. Aquí hay hermanos que cuando han estado en esa disyuntiva que usted planteó, que eso es muy indignante, para muchos es difícil de soportar, pues, cuando usted llega a un alcabala y lo miran a usted como si fuera un malandro, y a los que son malos lo tratan chévere, entonces uno se pone, por lo menos en el caso mío, pero tengo que sujetarme, se representa la autoridad de Dios en este momento, pero tengo que ser prudente como serpiente. Ellos han dicho, mire, yo me quedo aquí aunque tenga que redoblar, pero vaya usted y yo me quedo aquí atendiendo esto. Entonces, bueno, está bien. Y el Señor da la gracia y también da la salida, pues, pero en casos extremos los hermanos han tenido que honrar al Señor antes que a los hombres, pues, y han perdido, porque han perdido, pues. Hermano que pide una baja siendo militar, cuán difícil eso es ahorita. Pierden todos sus beneficios, salen acusados, pero ellos creen que es la voluntad del Señor y le dan el debido respeto. Como concluye esta sección, ya llegaremos allí, pues. Entonces hay que ser prudente como serpiente, hermano. Eso no es ser astuto, sino prudente como serpiente. Una vez yo le dije a José Santiago, esa es astucia. Y no, me dijo, esa es prudencia de serpiente. Me cayó la boca porque eso está en la Biblia. Versículo 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto yo no lo puedo entender con relación al versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Es un secreto a voces que acá en nuestro país, en el Palacio de Miraflores, hay una estatua de María Leonza, entonces a donde se le rinden cultos
Entonces, ¿cómo podemos nosotros los cristianos